se desprecia el peso de la polea y de la cuerda, ¿no? En este caso, se desprecia, se dice, no se toma en cuenta el peso de la polea, en este caso, el peso de estas poleas, no se toma en cuenta, y el peso de la cuerda. En este ejemplo, lo que vamos a ver es estudiar las poleas que están en movimiento. En este caso, esta polea está en móvil. Estas dos poleas están en estáticos, no necesitamos analizar, ¿no? Entonces, primer paso, solución. Paso 1 es anotar los datos del problema, ¿no? Entonces anotamos, podemos encontrar que la masa 3, masa 2 es mayor que masa 1. Y vamos a manejar la gravedad como metros sobre segundo al cuadrado, 10. Y podemos también calcular la tensión 1, la tensión 2. Y sobre todo, lo que vamos a calcular es la aceleración. La aceleración, por ejemplo, la aceleración 1 va a ser igual a la aceleración 2. La aceleración de la masa 1 y la masa, de la masa 2 son las mismas aceleraciones, entonces, por lo tanto, vamos a manejar simplemente con la letra A, la aceleración. Y la aceleración de la masa 3 es diferente a los dos. Entonces, también necesitamos calcular cuánto vale la aceleración 3, ¿no? De esa manera. Y antes de continuar esta parte, antes de pasar al paso 2, lo que tenemos que considerar es la parte teórica de esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos hallar una fórmula para poder resolver este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es, por ejemplo, esta parte, esta distancia va a ser x2. Esa distancia, x2. Y esta distancia, esto es así, está aquí conectado. Y esta distancia para nosotros va a ser x3. Esa distancia, x3. Y una constante de aquí hasta aquí, k. ¿No? Pues esa pequeña distancia. Esta distancia se repite aquí, esta es x2. ¿No? ¿Por qué vamos a estudiar en esa parte de esa forma? Porque en esta parte hay movimiento de la polea, ¿no? Varía las distancias cuando esta polea se mueve de aquí hasta aquí. Varía. Estas poleas son fijas, no necesitamos analizar. Necesitamos analizar donde hay movimiento. Y si hay movimiento, estas distancias varían. Cuando esta polea se mueve, baja hacia abajo, entonces varían las distancias, ¿no? Por eso vamos a analizar en esa parte. Entonces, vamos a suponer, decimos que L sea total de la longitud de la cuerda desde aquí. Y además es constante, ¿no? Supongamos que esa L, ¿vale? En este caso es así, x2 más x2, ¿no? Más k, vamos a sumar esta distancia, más x3, sería equivalente a eso, ¿no? La L. Y podemos hacer 2x2 más, vamos a arreglar de esa manera, vamos a ordenar, k, donde k es una constante, L también es constante, ¿no? Es un número, ¿no?
Luego, lo que podemos hacer es derivar. La derivada de la distancia respecto al tiempo es igual. La derivada de la, ¿no? La constante 2 sale fuera de la derivada, entonces derivada del tiempo más derivada de la distancia 3 sobre la derivada del tiempo más la derivada del constante con respecto al tiempo. De esa manera. Y la derivada de un constante, como L es constante, entonces 0. La derivada de K, como es constante, es 0. Luego tenemos, ¿no? Esto es 0. Esto es. Podemos volver la segunda derivada, podemos hacerlo, la segunda derivada de esta misma función, ¿no? Entonces va a ser otra vez la derivada de la 2, derivada segunda más la derivada de la distancia 3 respecto, y esta parte es 0, ¿verdad? 0. Esta es la segunda derivada. La segunda derivada, entonces la segunda derivada, en otras palabras, esta, la primera derivada es la velocidad, sería 2. Esta sería la velocidad 3, ¿no? De esa manera. Ahora la segunda derivada es, esta es la aceleración 2, esta es la aceleración 3, ¿no? De esa manera. Y finalmente lo que obtenemos es, aquí, esto es 0 es igual a aceleración 2 más la, aquí es 2 veces la aceleración 2. 2 veces la aceleración 2 más la aceleración 3, ¿no? Y podemos considerar que esto también se puede escribir así, ¿no? Esto lo podemos escribir así. ¿Cómo lo podemos escribir? A ver si es que, si esto lo podemos arreglar así. Esto puede estar escrito así. Menos A más, a ver, esto sería así. 2 veces A, 2 y menos J igual a 0. Como vector, podemos escribir también de esa manera, pero lo vamos a manejar como escalarmente, ¿no? Escalarmente podemos manejar. Entonces, esto resulta así, ¿no? La A3 va a ser igual a 2 veces A, 2, ¿no? La A3 va a ser 2 veces A 2. Esto lo pasamos al otro lado, ¿no? O este mismo. Es lo mismo. Si esto pasamos al otro lado, sería así, ¿verdad? 3, 2 veces a 2. Pero escalarmente, como módulos, A3 es igual a esta fórmula, ¿no? Esta fórmula es la que vamos a utilizar, ¿no? Esta fórmula. A3. A3 es igual a 2 veces a 2, ¿no? Sin embargo, lo que acabamos de obtener es esta, ¿no? A3, en este caso A3 va a ser 2 veces a 2. Sin embargo, como A3 es igual a 2 veces A2, aquí es igual a 1, a A. Entonces sería 2 veces A. Es lo mismo, ¿no? Esto. Entonces va a ser importante
utilizar esta fórmula, ¿no? Por eso podemos concluir si esto es igual a esto, pero A2 es igual a A1 y A. Podemos decir que es igual a A3 es igual al doble de la aceleración. De las dos, ¿no? La aceleración A representa a las dos aceleraciones de la masa 1 y masa 2. Entonces, de esa manera, vamos a borrar esta parte y ya no necesitamos porque hemos calculado las derivadas o hemos obtenido la fórmula importante que vamos a utilizar para poder reemplazar directamente a las ecuaciones. 2. Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ahí está. Diagrama de cuerpo libre. Ahora continuamos una vez que tengamos la fórmula necesaria para calcular, ¿no? Continuamos con con el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces vamos a obtener primero para esto. Eso es solamente un bloque masa 1. Obtenemos sería, ¿no? Hacia abajo. Podemos graficar con la regla o sin regla. Esto podemos decir que eso es siempre peso, masa 1 por la gravedad. Y la tensión, en este caso no necesitamos, esto está al aire, ¿no? No necesitamos hacer está sobre una superficie, simplemente así, ¿no? El peso. Y la tensión que apunta hacia arriba es esta, ¿no? La tensión que apunta hacia arriba es la tensión 1. ¿Está? Tensión 1. Ahora para la figura 2, no necesitamos más fuerzas que actúan sobre este bloque, solamente actúan 2. Para la masa 2, a ver, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan sobre la masa 2? Este sí descansa sobre una superficie. Entonces, esta sería masa 2. ¿Qué fuerzas actúan? Actúan fuerza del peso desde el centro del bloque hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es masa 2 por la gravedad. Y la normal que apunta perpendicular hacia arriba. Y eso es la tensión 1. Esta tensión 1 se repite aquí y aquí, ¿no? De esa manera. Y esto no es tensión, es la normal 1. La normal 1, a este lado las tensiones, ¿verdad? A este lado tensión, a este lado tensión, ¿no? Entonces, aquí sería tensión 1, a este lado, de tensión 2, ¿está? No existe fricciones, entonces, de esa manera. Ahora, para la polea, ¿no? La polea, para la polea tenemos, ¿no? Sería esto. Y hacia donde apuntan las fuerzas que actúan sobre esto, entonces sería así, ¿no? Esto a este lado sería tensión 2, tensión 3, tensión 3, ahí está, nada más de esa forma. Luego, para el bloque para la masa 3, ¿no? Está al aire, no está, este es masa 3. De la misma manera, tenemos hacia abajo peso N3 por G, por la gravedad, y la tensión 3 que apunta hacia arriba, ¿no? Está. Tensión
3, ¿no? Esa tensión 3 va aquí, ¿no? Conectados. La tensión 2, ¿no? Conectado a la polea. ¿Está? De esa manera. Nada más podemos identificar las fuerzas que actúan. No tenemos más fuerzas, más bloques que, ¿no? Solamente tenemos 1, 2, 3 bloques y una polea. Ya hemos identificado las fuerzas que actúan sobre el llamado diagrama de cuerpo libre. Ahora, el paso 3 es, paso 3, anotamos ecuaciones del MOV. Abreviado de esa manera para ganar el tiempo. Diagramas de cuerpo, diagramas, ecuaciones del movimiento, tercer paso, ¿no? Ahí está. Bien, ahora vamos a obtener para la masa 1, para la masa 1, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia arriba. Entonces, a favor, la tensión 1 está a favor de la aceleración y es paralelo, ¿no? Entonces es positivo. La tensión 1 menos esta fuerza M1 por la gravedad igual a masa 1 por la aceleración, ¿no? Masa 1 por la aceleración, solamente vamos a manejar como A, la aceleración. Y eso para nosotros es una ecuación 1, podemos llamarlo. Para la masa 2, tenemos N1 menos masa 2 por la gravedad. No tiene movimiento, entonces 0, lo vamos a llamar ecuación 2. Luego las fuerzas que actúan sobre esta masa. La tensión 2 es a favor de la aceleración, entonces es positivo. Entonces tenemos T2 menos la fuerza que es esta tensión 1 igual. Masa 2 por la aceleración. Por esta relación de igualdad, la aceleración va a ser igual a la aceleración de la masa 2, ¿no? Entonces, solamente esto es ecuación 3. Para la masa 3, este vector es a favor de la aceleración, entonces es positivo. Masa 3 menos la tensión 3 es igual a, tiene una aceleración hacia abajo, entonces masa 3 por la aceleración 3. Para nosotros va a ser ecuación 4, ¿no? Está. Ecuación 4. Luego tenemos para la polea. Polea va a ser igual la tensión 2 menos 2 veces la tensión 1 tiene que ser 0. Ecuación 5. Tensión 3 aquí, no es tensión 1, tensión 3. Tensión 3, ¿está? De esa manera. Porque la tensión 2 es equivalente a la suma de las dos tensiones de 3. Una vez que tengamos las ecuaciones del movimiento, vamos a continuación, es resolver, hallar la aceleración, la fórmula de la aceleración. Entonces, a continuación es utilizar todas las propiedades algebraicas, cómo se resuelve el sistema de ecuaciones, suma de ecuaciones, sistema de ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, tensión 1, la normal, no necesitamos,
¿no? Vamos a decir entonces ¿de qué ecuaciones? De 1, de 3, 4 y 5. De esas ecuaciones vamos a poder despejar la aceleración. Lo que tenemos que encontrar es la aceleración primero, ¿no? Y luego podemos encontrar la aceleración 3. Primero tratemos de encontraremos la aceleración. Luego la aceleración 3 reemplazamos a esta ecuación, ¿no? Luego son iguales a aceleración 1 y aceleración 2. Entonces vamos a armar de esta manera. A ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer de esta manera. Tensión 1 menos M1 por G es igual masa 1 por la aceleración. La 3, ¿no? La 3 es tensión 2 menos tensión 1 es igual a masa 2 por la aceleración. La ecuación 3 va a ser masa 3 por G menos tensión 3 es igual a masa 3 por la aceleración 3. Luego la tensión 2 es igual 2 veces la tensión 3 igual a 0, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones, ¿no? Que tiene 1, 2, 3 variables, ¿no? Sin embargo, vamos a poder simplificar esto de esta manera. Vamos a simplificar. A ver, necesitamos T3 que esté multiplicado por 2. Entonces vamos a multiplicar por 2, ¿no? Esto lo vamos a multiplicar por 2. O lo podemos también, ¿no?, escribir con, lo vamos a multiplicar por 2. Esto también podemos multiplicar por menos 1 para que sea de signo contrario. De esa manera. La T2 va a tener negativo, entonces se va a multiplicar. Con esto se va a simplificar, a sumar. Estos se simplifican porque tienen signos contrarios. Entonces, podemos sumar directamente esto. Decimos, esta es una suma, ¿no? Una suma. Finalmente, si sumamos esto, entonces tenemos, ¿no? A ver, voy a volver a repetir estas ecuaciones. Va a ser así. Menos M1 por G igual masa 1 por la aceleración. Esto es T2 menos T1 igual masa 2 por la aceleración. Aquí dice 2 veces masa 3 por G menos 2 veces T3 igual 2 veces masa 3 por la aceleración 3, ¿no? Finalmente esto es menos T2 más 2 veces T3 igual a 0, ¿no? Sería así, ¿no? Ahora sí podemos simplificar, ¿no? ¿Está? Tenemos entonces A3, 2 veces A3 con esto, T2 con T2, tensión, ahí está, ¿no? Hemos simplificado todo. Ya, entonces, continuamos. Vamos a anotarnos esta parte, es importante, esta parte, donde A3, por ejemplo, ¿no? Voy a anotar aquí, A es igual a A1 es igual a A2. Y además, A3 es igual a 2 veces A2. Entonces, A3, como A2 es igual a 1, A2 es igual a 1 y A1 es igual a, entonces simplemente va a ser 2 veces A, ¿no? Esta parte es importante, por eso
lo voy a anotar esta parte de la fórmula. Es importante, ¿no? Entonces lo borro esta parte y lo vamos a continuar resolviendo esta parte. Datos. Ahí está. Entonces el resultado final es aquí, ¿no? Sumamos, a ver, esta sería así. Esta más esta, ¿no? En este lado, en este miembro. Entonces tenemos dos veces masa 3 por G menos M1 por G. Está, ¿no? Esto es 0, 0 en este lado, ¿no? Entonces, es igual a, esto lo voy a borrar, esta parte ya lo voy a borrar, ¿no? Esta parte ya no necesitamos, estamos aquí, ahí, entonces, la suma va a ser ahora, ¿cuánto vale antes de sumar esta parte, este lado de la ecuación? M3, ¿cuánto vale? A3, no sé, A sub 3, 2 veces A, ¿no? De acuerdo a esta forma, a esta relación de equivalencias, ¿no? Entonces, decimos M1 por la aceleración más M2 por la aceleración más aquí 4 veces, multiplicamos 2 por 2, 4 veces M3 por la aceleración. Sería así, ¿no? ¿Sí? 4M3A. Ahí está. Finalmente, continuamos. Esto lo podemos escribir así. Esto lo vamos a factorizar así. M3 menos M1 G. Estamos factorizando. Aquí podemos factorizar. Esto lo podemos hacer al revés así. O sea, de este lado. Más M2 más M1. Por la aceleración, estamos factorizando la aceleración, ¿no? Por la propiedad conmutatividad no importa, el orden no altera, ¿no? De esa manera. Y finalmente la aceleración es igual a, sería así, 2 veces M3 menos M1 por la gravedad, ¿no? Sobre 4 veces M3 más M2 más M1, ¿no? Esta sería la respuesta, ¿no? 2 veces M3 en menos M1 por la gravedad, ¿no? De esa manera, entonces, esta sería la respuesta final. Que hemos encontrado una fórmula para poder reemplazar los datos, ¿no? Esta sería la respuesta de la fórmula de la aceleración. ¿Está? Fórmula de la aceleración. Una vez que tengamos los datos, podemos reemplazar los datos, ¿no? A ver, supongamos, a ver, una vez que tengamos la fórmula, podemos darnos un valor, ¿no? A ver a ver, M3 es igual a 3. M2 es igual a 2. M1 es igual a ver, el más pesado tiene que estar en este lado, ¿verdad? Para que pueda acelerar, ¿no? Entonces, puede ser 1 kilogramo. Todos están en kilogramos, ¿no? Y la gravedad para nosotros va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Nada más. Si nos dan estos datos, podemos reemplazar. Entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración? ¿No? 2 veces la masa 3 es 3. Menos la masa 1. La masa 1 es 1 kilogramo.
La masa, cuatro veces la masa 3. La masa 3 es 3. Más la masa 2. La masa 2 es 2. Y la masa 1 es 1. De manera, y finalmente esto es 6 menos 1. ¿Cuánto es esto? 12, 13, 14, 15. De esa manera, y esto es 7 entre 15. ¿No? Si no nos hemos equivocado, 4, la masa 3 es 3, la masa 2 es 2 kilogramos, ¿no? Esto está multiplicado por 10, ¿verdad? A ver, por 10 igual, esto también por 10, esto es 5 sobre 15 por 10, ¿no? Y la aceleración final va a ser igual a, hacemos las operaciones, introducimos los datos a la calculadora, 50 sería 5 por 10, 50 dividido entre 15. 3.3 la aceleración, ¿no? 3.3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está la aceleración. Entonces, la aceleración sería esta. ¿Está? Hemos encontrado la aceleración. Ahora, no, esta es la aceleración. ¿Qué significa esto? Significa que entonces la aceleración 1 es 3.3 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración 2 es 3.3 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración 3, ¿cuánto sería entonces? De acuerdo a esta fórmula, la aceleración 3 sería, a ver, la aceleración 3 sería entonces 2 veces la aceleración de cualquiera de las aceleraciones, porque son las mismas aceleración 3.3, ¿no? Entonces la aceleración 3 es, multiplicamos 2 por 3.3, 6.6, ¿no? 6.6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está la aceleración 3, ¿no? De esa manera podemos calcular. Queremos hallar la aceleración, ¿no? La aceleración, ¿cuánto vale? Entonces, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Sí, ¿no? Entonces, a ver si podemos alcanzar. El tiempo nos va a bajar, ¿no? Ya tenemos 20 minutos más para resolver esto. Ya, entonces, para la masa 1, diagrama de cuerpo libre, para masa 1, así, ¿no? Masa 1, rápidamente vamos a identificar la peso. En esta parte, peso, masa 1 por la gravedad. La normal, hacia arriba, es normal 1. Coeficiente, esto tiene una aceleración en este sentido, ¿no? Tiene una aceleración en este sentido. Aceleran así, ¿no? Entonces, el coeficiente de rozamiento, hay una fuerza de rozamiento a este lado. Fuerza de rozamiento, está, fuerza de rozamiento. La tensión a este lado, la tensión 1. Sería así, ¿no? Y aquí, ya sería aquí, nada más. Para el bloque 2, está colgado en el aire, masa 2, su peso es siempre a este lado, tiene masa 2 por la gravedad. Pero, ¿qué más existe? Ahí está el truco existe la tensión 2, eso más, ¿no? 2 son, y a este lado es la tensión 1, ahí está, ¿no? Aquí, esta es la clave, ¿no? Porque aquí existe, aparte del peso y la tensión más, por eso anotamos de esa manera.
¿Ya? Para el siguiente, para la esfera, para la masa esfera, masa 3. Igual, no por el hecho de que sea redondo, que no tenga peso, igual tiene peso, masa 3 por la gravedad, y la tensión que apunta hacia arriba es la tensión 2. Ahí está. Nada más. ¿No? De esa manera. Y finalmente ya ecuaciones del movimiento. ¿No? No nos hemos olvidado algunas fuerzas, a ver. ¿Sí? En esta parte nada más. Esto es simplemente están colgados. Esta parte también que dos fuerzas. Peso más la tensión. ¿No? Es importante. En este caso ya no, porque no tienen la tensión, simplemente el peso. De esa manera. Y 3 ecuaciones del movimiento. 3 ecuaciones del móvil. ¿Está? Ecuaciones del movimiento. Y eso es, a ver, para cada bloque vamos a obtener, ¿no? El siguiente paso es para masa 1. Para masa 1 es la normal hacia arriba menos la 1. Este es el 0, ¿no? No se mueve. Esto a favor de la aceleración. Tensión 1 es positivo. Tensión 1 menos fuerza de rozamiento es igual a masa 1 por la aceleración, ¿no? La aceleración vamos a manejar como aceleración nada más. Para masa 2, simplemente es como la aceleración a este lado. Entonces, estos son positivos. Entonces sería tensión 2 menos masa 2 por G menos la tensión 1 es igual a masa 2 por la aceleración. ¿Está? ¿No? ¿Está? Estas dos fuerzas son a favor de la aceleración. A ver, este sería más, ¿no? Este sería más. Más, ¿no? Estos son positivos porque están a favor de la aceleración. Positivos, positivo, positivo, negativo. ¿Ya? Ahora, masa 3. Masa 3 es esta, a favor del positivo, esta masa 3 menos tensión 2 es igual a masa 3 por la aceleración. ¿Está? Con eso ya hemos identificado todas las fuerzas, las ecuaciones de los bloques, ¿no? Y finalmente esta parte lo voy a borrar porque necesitamos resolver esto. Entonces va a ser de la siguiente manera, ¿no? Aquí queremos hallar la aceleración, ¿no? La aceleración va a ser igual. Tensión aquí, tensión 2 con tensión 3. Nada más. Entonces, antes de fuerza de rozamiento es igual, ¿no? Fuerza de rozamiento es igual. Coeficiente cinético por la normal, de forma general. Pero para nosotros fuerza de rozamiento va a ser coeficiente por la normal, de aquí vamos a despejar. Pues aquí, la normal 1 para nosotros va a ser igual masa 1 por la gravedad. De ahí despejamos de esa ecuación. Entonces va a ser M1 por la gravedad, ¿no? Ahí está. Este es. Pues simplemente vamos a reemplazar aquí. Tensión 1 va a ser menos coeficiente cinético, fuerza de rozamiento, para nosotros es por M1 por la gravedad. Igual masa 1 por la aceleración, ¿no? La tensión 2, aquí tensión 2 menos tensión más tensión, esto, ¿no? Tensión 2 más M2 por G menos tensión 1 igual masa 2 por la aceleración. Y masa 3 por G menos tensión 2 igual masa 3 por la aceleración. Un sistema de ecuaciones hacemos la simplificación, ¿no? Tensión 2 con tensión 2 simplifican, signos contrarios, tensión 1 con tensión simplifican, y lo que queda sumamos y esa es la aceleración, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Sería masa 3 por G, esto es más, masa 2 por G, menos coeficiente cinético por la masa 1 por la gravedad igual. Las tres masas multiplicadas por la aceleración podemos factorizar, ¿no? Entonces masa 1 más masa 2 más masa 3 por la aceleración. ¿Listo?
Entonces, esto va a ser igual, ¿no? Las masas son, lo voy a borrar esta gráfica, ya no nos, a ver, sí, a ver, aquí tenemos las masas son estas, ¿no? 1, 2, 3, 0, 2, ¿no? Lo voy a borrar para poder ya, directamente, tienen gravedad, gravedad, podemos factorizar, ¿no es cierto? La aceleración entonces va a ser igual, ¿no? Sí. Va a ser M3 más M2 menos coeficiente cinético es masa 1 por la gravedad, vamos a multiplicar aquí, masa 1 más masa 2 más masa 3, masa 3, masa 3, ahí está, más 3 masa 2, ¿ya? Y soy 1 masa 2 por masa 1 masa 3. ¿Sí? Ahí está. Esta sería, entonces es masa metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Ahí está. Podemos reemplazar. A ver, reemplazaremos. Para nosotros masa 1 era, ¿cuánto era? Era 1, ¿no? 1 kilogramo. Masa 2 era 2 kilogramos. Masa 3 era 3 kilogramos. Y la coeficiente cinético es 0,2. Y la gravedad que vamos a manejar es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por esos datos reemplazamos. Masa 3 es 3. 3 más 2 más, más 2 menos 0,2 por masa 1. Masa 1 es 1 kilogramo, ¿no? Sobre 3 masas. 3 masas, 1 más 2 más 3, ¿no? Por la gravedad. Entonces, esto va a ser 5 menos 0,2, ¿no? 0,2 sobre 5, 6, ¿no? Entonces la aceleración va a ser igual. Simplemente las operaciones que necesitamos, ¿no? Por 1 sigue siendo lo mismo. 5 entre 6, ¿no? 5 dividido entre 6. 0,8, ¿no? 0,8 por 10. Por 10. 8. 8,3. ¿No? 8,3. Esto sería, o sea, tenemos que multiplicar esto, nos falta multiplicar, ¿no es cierto? Por 10. Entonces, 8,3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Así podemos calcular, ¿no?